Bienvenidos a Aprende con un café. Siéntate, relájate y acompáñanos con tu taza favorita, porque aquí nos gusta aprender juntos con calma y curiosidad. Hoy vamos a hablar de un capítulo oscuro y poco conocido de la historia contemporánea: el genocidio en Camboya bajo el régimen de Pol Pot y los Khmeres Rojos. ¿Cómo llegó al poder este régimen? ¿Qué buscaba imponer? ¿Y por qué fue tan devastador para el país? Te invito a descubrirlo conmigo, paso a paso, de forma clara y sin adornos. Comenzamos. Para entender la locura de los Khmeres Rojos, primero hay que entender la Camboya que había antes. No era un paraíso, ni mucho menos. Era un país con una historia compleja, atrapado en medio de las tensiones de la Guerra Fría. Imaginaos el mapa. Camboya está justo en medio. Vietnam del Norte, comunista. Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos. Tras la independencia en 1953, el país fue gobernado por el príncipe Norodom Sihanouk, que intentó mantener la neutralidad. Pero entre 1969 y 1973, cayeron sobre el campo camboyano más bombas que sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, y esto mató a cientos de miles de civiles. En 1970, el general Lon Nol dio un golpe de estado. El país cayó en una guerra civil devastadora. Millones huyeron a las ciudades. Phnom Penh se llenó de refugiados y la corrupción y la brutalidad aumentaron. En este caos, los Khmeres Rojos se presentaron como los únicos salvadores para los campesinos. Su promesa: devolver el poder al pueblo base, los campesinos, y crear una Camboya pura y agraria. ¿Y quiénes eran estos Khmeres Rojos? Su líder era un hombre llamado Salot Sar, que pasaría a la historia con su nombre de guerra, Pol Pot. Él y su círculo no eran campesinos ignorantes. Muchos estudiaron en París y se empaparon del marxismo-leninismo más radical. Al volver a Camboya crearon el Partido Comunista de Kampuchea y se ocultaron en la jungla, construyendo una guerrilla marginal que crecería con la guerra. La ideología de Pol Pot fue una mezcla extrema de maoísmo y un nacionalismo agrario que buscaba un año cero: borrar el pasado. Decidieron borrar todo lo anterior: la cultura, la familia, la religión, el dinero, la educación, incluso las ciudades. Hablaban en nombre del Ankar, una organización omnipotente y anónima que exigía obediencia ciega. Se adoctrinaba a jóvenes campesinos contra la ciudad, los intelectuales, los comerciantes y los monjes. Los consideraban parásitos. Aprovechando el caos, la corrupción y el bombardeo, su ejército creció. Para 1975 estaban a las puertas de Phnom Penh. La promesa de purificación y orden pronto mostraría su rostro más brutal. El 17 de abril de 1975 es una fecha grabada a fuego en la memoria de Camboya. Ese día, los Khmeres Rojos entraron en Phnom Penh. Al principio la gente los recibió con alivio, pero pronto empezaron a oírse los altavoces. Todo el mundo debía abandonar la ciudad. Inmediatamente. Vaciar Phnom Penh. Más de 2 millones de personas. No hubo excepciones. Enfermos en hospitales, ancianos, mujeres que acababan de dar a luz, todos fuera, a pie, con lo puesto. Los soldados, muchos adolescentes, gritaban órdenes y empujaban a la gente. A cualquiera que se resistiera, se le ejecutaba en el acto. Escuelas cerradas, universidades vacías, templos budistas profanados, se quemaron los libros, se destruyeron los archivos. El Ankar os proveerá, decían, mientras convertían la ciudad en un fantasma y obligaban a la gente a depender de comedores comunes y raciones de hambre. Phnom Penh se convirtió en una ciudad fantasma en menos de 3 días. El silencio fue el preludio del horror que vino después. El año cero no solo borró instituciones, puso en marcha el experimento social que transformó Camboya en un inmenso campo de trabajo y muerte. Una vez vaciadas las ciudades, el siguiente paso fue destruir los pilares fundamentales de la sociedad. Crear un hombre nuevo que viviera solo por la colectividad. Para ello había que eliminar 3 cosas: el dinero, la religión, la familia. Volaron el Banco Nacional, se abolió el dinero, no había mercados, la propiedad privada desapareció. El budismo fue atacado. Monjes obligados a colgar los hábitos, miles torturados y asesinados. La familia fue desarticulada, hijos separados, matrimonios organizados por el Ankar, y los niños adoctrinados para espiar a sus padres. El objetivo era atomizar la sociedad, individuos aislados cuya única lealtad fuera al Ankar. Control total sobre el cuerpo y el alma.
la base psicológica de la represión masiva que vendría. Toda la población de las ciudades, el pueblo nuevo, fue deportada al campo. Zonas rurales remotas, a menudo selváticas, donde tuvieron que empezar de cero. Se les mezcló con el pueblo base y se les vigilaría sin descanso. Se crearon gigantescas comunas agrícolas. El plan, convertir Camboya en potencia exportadora de arroz. Se trabajaba de sol a sol, con jornadas de 12 o 14 horas, 7 días a la semana, en condiciones infrahumanas. La comida, raciones ridículas, a veces apenas un cuenco de sopa de arroz. La desnutrición y las enfermedades se expandieron. No había medicinas ni médicos. La malaria, la disentería y el beriberi mataron a muchos. Desde despachos, los líderes planeaban presas y canales sin conocimientos técnicos. Miles movían tierra con cestas y palas. El fracaso se atribuía a saboteadores. Acusaciones, detenciones y traslados nocturnos que muchas veces significaban la desaparición. Quejarse, robar una fruta o mostrar cansancio eran crímenes que llevaban a la cárcel o a la muerte. Camboya se convirtió en un inmenso campo de trabajo esclavo. El Angkar vivía en un estado de paranoia, veía enemigos por todas partes y creó una red de centros de tortura por todo el país. La más siniestra fue la prisión S21, en Phnom Penh, un instituto convertido en centro de interrogatorio y muerte. Aulas que volvieron celdas minúsculas, patios que se convirtieron en lugares de tortura. A los detenidos se les arrancaba una confesión falsa, se fotografiaba y documentaba meticulosamente cada caso. Los métodos eran brutales: palizas, descargas eléctricas, ahogamientos simulados, extracción de uñas, cualquier cosa para quebrar la voluntad. Los carceleros eran a menudo jóvenes adoctrinados que cumplían órdenes sin cuestionar. Gracias a esa burocracia podemos hoy ver los rostros de miles de víctimas en las paredes del museo de S21. Tras las confesiones forzadas, los prisioneros eran trasladados para su ejecución. El destino final, Cheung Ek, fuera de Phnom Penh. Para ahorrar munición, las ejecuciones se hacían con azadas, barras y hojas de palma. Los cuerpos eran arrojados a fosas comunes. En total se calcula que el régimen mató entre 1, 5 y 2 millones de personas, casi una cuarta parte de la población. Hoy Cheung Ek y S21 son memoriales que recuerdan la magnitud de la barbarie. A pesar de su paranoia interna, la amenaza real vino de fuera: Vietnam. Las relaciones se deterioraron rápidamente por disputas fronterizas y ataques. Los Khmeres Rojos lanzaron ataques que masacraron a miles de civiles vietnamitas. La paciencia de Vietnam se agotó. En diciembre de 1978, el ejército vietnamita se movilizó y lanzó una invasión a gran escala. En apenas 2 semanas, el 7 de enero de 1979, las tropas vietnamitas entraron en Phnom Penh. Pol Pot y gran parte de la cúpula huyeron a la jungla y allí mantuvieron una guerrilla durante décadas. La invasión abrió las puertas del infierno. Periodistas describieron un paisaje apocalíptico de fosas comunes y ciudades vacías. Supervivientes esqueléticos empezaron a buscar a sus familias. No había infraestructuras ni moneda, solo hambre y enfermedad. La Guerra Fría complicó la respuesta. China, UU y otros no reconocieron inmediatamente al nuevo gobierno y, por vergüenza diplomática, los Khmeres Rojos mantuvieron durante años representación internacional. El silencio internacional durante el genocidio fue atronador. A pesar de los informes y refugiados que escapaban, el mundo prefirió mirar a otro lado. Por la lógica de la Guerra Fría, algunos lo vieron como un mal menor, y otros, cegados por el antiimperialismo, defendieron al régimen. No fue hasta finales de los 90 y principios de los 2000 que, con apoyo de la ONU, se creó un tribunal especial híbrido para juzgar crímenes del régimen. Se condenó a algunos responsables: Kaing Wek Eav, alias Duc, Nuon Chea, el hermano número 2. Fueron condenas simbólicas pero importantes. Pero muchos responsables de nivel medio y bajo nunca han sido juzgados. Para muchas víctimas la justicia llegó tarde e incompleta. Lugares como S21 y Cheung Ek son hoy museos y memoriales que recuerdan y educan, aunque generan debates sobre su turistificación. Más de la mitad de Camboya nació después de 1979. Los jóvenes dependen de abuelos y escuelas para conocer ese pasado. La memoria es frágil. Contar esta historia es un homenaje a las víctimas y una advertencia. Olvidar es el primer paso para repetir. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos.
Hasta pronto en Aprende con un café.